Hola, el día de hoy quiero hablarles de la farmacología del alcohol etílico. Para empezar, vamos a hablar que históricamente el alcohol se ha utilizado por la humanidad por los efectos sobre el estado de ánimo que produce, por ser ansiolítico y ser sedante. Incluso llegó a ser utilizado durante procedimientos de amputación que son extremadamente dolorosos en la época en la que aún no existía ningún tipo de anestesia. La fórmula química del alcohol es CH3, CH2OH, es decir, que contiene un grupo metilo, un grupo que tiene un carbono con 2 oxígenos y un alcohol. A esta estructura química, que aquí la podemos ver, ¿cierto? El grupo metilo, este grupo que es CH2 y OH, lo vamos a llamar etanol o lo que corresponde al alcohol etílico. Pero es importante recordar que cuando se está haciendo procesos de destilación ilegal de alcohol, de fermentados, de este proceso de destilación que no siempre sucede de la mejor manera y puede tener errores, puede aparecer también una versión adulterada de alcohol que vamos a llamar entonces metanol. La estructura química del metanol va a ser solamente un grupo metilo y el grupo OH, por eso se llama metanol, y recordemos que esta sustancia realmente es tóxica y casi mortal para el organismo dependiendo de las cantidades que se hayan ingerido. ¿De dónde provienen los alcoholes? Pues se pueden obtener alcoholes por 2 métodos diferentes. Puede ser por el método de fermentación o por el método de destilación. En el método de fermentación lo que se hace es tomar una fruta, por ejemplo, y los azúcares que contiene esta fruta, gracias a la acción de levaduras, van a sufrir un proceso de fermentación. La ventaja de los fermentados es que se conserva algo de las propiedades nutricionales originales del producto. ¿Y cuáles pueden ser las fuentes de fermentación o los productos que podemos fermentar? Dentro de esos están las frutas como las uvas, las manzanas, la piña. Tenemos cereales como la malta, la cebada, el arroz, por ejemplo el arroz da origen al sake, que usan mucho en Asia, sobre todo en Japón. Y también vegetales como es la caña de azúcar, que da origen, por ejemplo, al ron, la remolacha y la papa, que por ejemplo esta última da origen a lo que es el vodka. En la destilación el proceso químico que se utiliza es coger un fermentado y este fermentado se va a calentar en un alambique. Al calentarse, pues obviamente se va a evaporar, en este caso lo que se evapora es el alcohol, y en el alambique pues hay unas tuberías que van a recoger ese evaporado porque se va a ir condensando y al condensarse pues escurre finalmente un líquido. Este líquido que se escurre, que es el condensado, va a tener una mayor proporción de alcohol. Por lo tanto, vamos a tener gradaciones alcohólicas diferentes para los fermentados y para los destilados. La gradación alcohólica se refiere a la cantidad de alcohol por cada 100 cc de bebida ingerida. En los fermentados, la gradación de alcohol es menor, generalmente ronda entre 3,5, por ejemplo, en algunas cervezas, que algunas cervezas incluso pueden llegar hasta 8%, y lo máximo que podemos encontrar en los fermentados es aproximadamente un 15% de volumen. Es decir, que por cada 100 cc de bebida alcohólica ingerida, si estamos hablando del 15, vamos a decir que 15 cc de esos 100 cc eran puro etanol. En cambio, en los destilados, pues como hay una mayor proporción de alcohol, se obtiene pues mayor cantidad de alcohol puro, pues las gradaciones alcohólicas van a ser mayores y rondan entre el 15 al 55% de volumen. Vamos a mirar entonces estos dos ejemplos. Tenemos este vino, compramos este vino en algún almacén y cuando observamos la etiqueta de este vino encontramos que dice que tiene una gradación del 14%. ¿Qué querría decir eso para nosotros? Que por cada copa de 100 cc de vino que me sirva, 14 cc van a corresponder a puro etanol o ingeriría 14 cc de puro etanol de esos 100. Ahora, si lo que compro en cambio es este vodka que se llama Crystal Head y cuya gradación alcohólica es del 40%, pues esta información se interpretaría pues de manera similar. Es decir, que por
cada 100 cc de este vodka que yo ingiera, 40 cc corresponderían a puro etanol. No obstante, en el área de la salud para nosotros es más útil determinar no el volumen ingerido de alcohol puro, sino más bien los gramos de alcohol puro. Y para esto podemos utilizar una fórmula en la cual lo único que tenemos que tener de valor adicional es la densidad del alcohol, que para en este caso pues sería 0.8. Esa sería la densidad que tiene como tal el etanol. Entonces, ¿cómo es la fórmula? La fórmula es, los gramos de alcohol van a ser iguales al volumen en cc de la bebida, o sea, la cantidad de mililitros ingeridos, por la gradación alcohólica que tenga esa bebida, por la densidad del alcohol, del etanol, que sería 0.8 sobre 100 cc. Si para el ejemplo del Crystal Head que habíamos mencionado ahorita del vodka, y de ese vodka yo ingiriera 50 mililitros, ¿cómo podría entonces saber los gramos de alcohol que he ingerido? Pues entonces cogería 50 mililitros, que fue lo que bebí, por la gradación de alcohol de ese vodka que habíamos dicho que era el 40%, por 0,8. Y eso lo divido sobre 100. Eso me daría entonces una respuesta de 16 gramos de alcohol por cada 50 mililitros de esa vodka Crystal Head que yo ingiera. Vamos a hablar ahora de cuáles son los efectos farmacológicos de la aplicación local de etanol. Bueno, yo puedo aplicar etanol ya sea en la piel, en mucosas o sobre objetos. Dependiendo pues de sobre lo que lo aplique, pues voy a obtener diferentes resultados. Si lo aplico sobre las mucosas, va a ser un producto irritante. Esto es importante saberlo porque hay personas, sobre todo mujeres jóvenes, que suelen impregnar tampones en alcohol, se los insertan en la mucosa vaginal y obviamente ese alcohol se va a absorber a través de la mucosa vaginal. El alcohol se absorbe incluso a través de la piel, entonces pues obviamente en la mucosa va a absorberse en mayor cantidad. De esta manera ellas pueden obtener los efectos del alcohol sin haberlo ingerido y sin tener inicialmente el olor alcohólico que deja la bebida en la mucosa oral o en la cavidad oral. Es importante saber esto porque pues irrita la mucosa vaginal, no solamente va a irritar la mucosa vaginal, sino que también va a ser un cambio en la flora de los lactobacilos que hay allí. Con el tiempo va a tener consecuencias importantes para esa mucosa. Fuera de eso, el alcohol es un componente astringente, es decir, tiene la capacidad de deshidratar cosas, de quitarles el agua a las cosas, y esta característica es la que lo hace antiséptico, es decir, que tenga la propiedad de matar diferentes microorganismos. Por lo tanto, es eficaz contra virus como lo es el virus del VIH, el virus de la hepatitis B, del herpes virus y también, ahora que tan de moda están, contra los coronavirus. Para que sea útil para coronavirus tiene que estar a concentraciones por encima del 60%. También es eficaz contra bacterias al destruirles la membrana celular a las bacterias. No obstante, es inútil para microorganismos esporulados y no es útil cuando la superficie que va a ser desinfectada contiene acanalamientos o estriaciones, pues las bacterias se acumulan allí y harían más difícil que el alcohol pueda hacer entonces su efecto desecante o astringente sobre esta superficie y sobre estos microorganismos. Muy bien, ¿cuáles son entonces los efectos de la ingesta de etanol o de alcohol etílico? Pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Cuando se ha ingerido y se llegan a tener concentraciones plasmáticas de 30 a 100 miligramos por decilitro en sangre de alcohol, aparece en la persona una sensación de euforia, de excitación. Esto es importante tenerlo en cuenta porque pues ustedes me dirán, pues si me dijeron que era depresor del sistema nervioso central, ¿cómo puede aparecer excitación en la persona? Porque inicialmente el alcohol deprime todas las funciones cerebrales de la corteza frontal, prefrontal, que es donde tenemos todos los procesos de pensamiento y sobre todo los procesos de inhibiciones sociales. Por lo tanto, si yo inhibo la corteza prefrontal, voy a tener las inhibiciones sociales inhibidas
Y obviamente eso va a hacer que yo tenga un estado de excitación y que si yo era una persona, por ejemplo, muy callada, bajo los efectos del alcohol me ponga de pronto hablantinosa. Es por eso que aparece inicialmente excitación. También aparece imprudencia, pérdida de la coordinación motora, que inicialmente no es muy observable, pero que luego se va a manifestar con ataxia. Va a haber la habilidad emocional, por eso hay algunos borrachos que primero se ríen y después se ponen a llorar. Y físicamente puede aparecer vasodilatación cutánea. Si las concentraciones suben de 100 a 150 miligramos por decilitro, aparece la ataxia que hemos mencionado ahora, desorganización del pensamiento, deterioro de la memoria, mareo, y aquí puede aparecer la taquicardia y algo de elevación de la presión arterial. Si ya las concentraciones plasmáticas son superiores, entre 150 y 200 miligramos por decilitro, ya aparece la pérdida del juicio y del razonamiento, habla arrastrada y desinhibición. Y con concentraciones por encima de 200 miligramos por decilitro puede aparecer estupor, inconsciencia, anestesia y sobre todo la depresión del centro vasomotor en la médula espinal, lo que lleva a vasodilatación generalizada y se pierden grandes cantidades de calor corporal por esta vasodilatación, lo que el paciente puede manifestar hipotermia. Con concentraciones por encima de 500 miligramos por decilitro aparece entonces la muerte. Adicionalmente, es importante hablar de otros efectos sobre otros órganos que tiene el alcohol. Por ejemplo, incrementa la síntesis de ácidos grasos y triglicéridos. Esto lleva a que las personas que consumen con relativa frecuencia alcohol puedan tener hiperlipidemias y con el tiempo les aparece hígado graso, que es una manifestación de ingesta frecuente de alcohol y que después puede llevar entonces a que aparezca la cirrosis hepática. También inhibe la gluconeogénesis hepática hasta por 36 horas. Este efecto es particularmente importante en los niños. Cuando un niño ingiere alcohol, se inhibe la gluconeogénesis hepática en este niño, por lo tanto aparecen hipoglicemias con mucha frecuencia. Y esto es la gravedad que tiene para un niño ingerir alcohol. El niño se nos puede morir por hipoglicemia. Otra alteración que causa la ingesta de alcohol es que altera la absorción de la vitamina B1, es decir, de la tiamina a nivel del tracto gastrointestinal. La tiamina es una vitamina que sirve en nuestro organismo como coenzima para múltiples procesos metabólicos y dentro de esos unos procesos metabólicos importantes son los del sistema nervioso central, como la fabricación de GABA y de glutamato, la producción de glucosa y la neuroplasticidad. Por lo tanto, si no tengo esta vitamina, porque por ingerir alcohol ya no la puedo absorber adecuadamente, pues con el tiempo puede aparecer problemas neurológicos que se pueden manifestar con una encefalopatía que se llama encefalopatía de Wernicke. ¿Cuál es entonces el mecanismo de acción del alcohol en nuestro sistema nervioso central? En primera instancia, favorece la acción inhibitoria de GABA al actuar sobre el receptor GABA tipo A. Recordemos que ese receptor GABA tipo A es un canal de cloro y cuando se activa el receptor por acción del neurotransmisor GABA, pues se abre el canal, entran cloros a la neurona, los cloros tienen cargas negativas y en esa medida pues hace que la neurona se hiperpolarice. ¿Qué hace el alcohol? El alcohol activa este receptor incluso aunque no haya GABA disponible en la sinapsis. Si se activa este receptor, pues se activa el canal de cloro, entran cloros a la neurona y esta se hiperpolariza. Por eso se disminuye toda la activación cerebral. Acuérdense que el GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio del cerebro y por eso es que la persona bajo los efectos del etanol, pues decimos que tiene una depresión del sistema nervioso central por hiperpolarización neuronal mediada por activación del receptor GABA tipo A. Adicionalmente, el alcohol también libera dopamina. Esta liberación de dopamina es principalmente en el sistema límbico y en los mecanismos de recompensa. Esto hace que la persona sienta placer al ingerir alcohol. Adicionalmente, esa dopamina activa receptores opioides en esta área del sistema límbico, lo que puede favorecer la aparición de analgesia.
No sé, algunas personas dicen que cuando beben alcohol, por ejemplo, sienten que se les entumece ciertas partes del cuerpo, como la punta de los dedos, la punta de la nariz. Recuerden que en la antigüedad se utilizaba como analgésico durante procedimientos particularmente dolorosos como la amputación, entonces ahí estaría la explicación de ese efecto farmacológico. También impide la apertura de canales de calcio voltaje dependientes en los botones terminales de las neuronas. Recuerden que este calcio es fundamental para que se liberen los neurotransmisores en la sinapsis. Por lo tanto, eso también hace que haya más depresión del sistema nervioso central. Además, se sabe que esa apertura de los canales de calcio bloqueada por culpa del etanol es particularmente importante a nivel del cerebelo, lo que explicaría entonces la aparición de la ataxia y del hablar arrastrado. También sabemos que el etanol estimula el sistema serotoninérgico del cerebro, particularmente en lo que corresponde a los receptores 5-HT3 de serotonina, y esto explica la elevación del estado de ánimo que puede sentir la persona que ingiere etanol. Por último, sabemos que el etanol bloquea el sistema glutamatérgico, es decir, bloquea los receptores de glutamato, que recordemos que son varios. Entre los que bloquea el etanol tenemos el receptor AMPA y el receptor NMDA. Esto hace que se disminuyan funciones cognitivas y parece ser que este bloqueo del sistema de glutamato es el responsable de que aparezca el enlagunamiento en algunas personas que han bebido licor en grandes cantidades. Bueno, ahora hablemos un poquito de la farmacocinética del alcohol. El alcohol se absorbe rápidamente a través del tracto gastrointestinal, particularmente en el estómago hay una cantidad de absorción importante, y si no, pues también a nivel intestinal. Se sabe que la ingesta de alimentos retrasa la absorción gástrica y por eso los efectos del alcohol no se perciben tan rápidamente como cuando la persona no ha ingerido alimentos. Las concentraciones plasmáticas se alcanzan a los 30 o 90 minutos, las concentraciones pico se alcanzan a los 30 o 90 minutos. El alcohol, por ser una molécula de pequeño peso molecular, se distribuye por toda el agua corporal total, es decir, que tiene una distribución monocompartimental, y también sabemos que cruza con facilidad la barrera hematoencefálica debido a ese peso molecular. Si cruza la barrera hematoencefálica, naturalmente también es capaz de cruzar la barrera placentaria y en esa medida, pues obviamente puede afectar al feto. También sabemos que el metabolismo del alcohol se hace en el hígado principalmente y que este metabolismo es de orden cero. Recuerden que cuando metabolizamos de orden cero, no importan las concentraciones plasmáticas de la sustancia en cuestión, siempre se va a eliminar un volumen constante y vamos a tardar más en eliminar la sustancia. Entonces, ¿cuál es la cantidad de alcohol que somos capaces de metabolizar por hora? Pues son apenas 30 mililitros de etanol cada hora. Esto corresponde aproximadamente a 8 o 10 gramos de alcohol. Ahora bien, si usted no se quiere emborrachar, tiene que respetar este metabolismo, es decir, que usted debe cada hora consumir máximo 30 mililitros de etanol y de esa manera retrasamos el proceso de intoxicación por alcohol. Si usted no lo respeta y en cuestión de una hora se bebió 3 cervezas, con certeza va a pasar este metabolismo de orden cero, donde usted solamente por cada hora va a eliminar esta cantidad de alcohol y por lo tanto pues se va a emborrachar porque se le va a acumular el etanol en el cuerpo. Ahora, ¿cuál es el sistema enzimático hepático encargado de hacer este metabolismo? Pues tenemos 2 enzimas encargadas de metabolizar el etanol. Tenemos a la alcohol deshidrogenasa, que convierte al etanol en acetaldehído, y luego este acetaldehído, que es un producto que todavía es un metabolito activo, sobre todo que es tóxico, debe ser entonces convertido en otra sustancia. Para eso viene la enzima acetaldehído deshidrogenasa, que convierte el acetaldehído en acetato. Entonces, en esta diapositiva pues podemos ver en mayor detalle el metabolismo del etanol. Tenemos que constitutivamente, es decir, cualquier persona tiene a nivel hepático en el citosol de las hepatocitos, pues estas enzimas que habíamos mencionado, la alcohol deshidrogenasa y la aldehído deshidrogenasa. Entonces miren el proceso químico. Aquí tenemos la estructura química del alcohol, CH3CH2OH. Este alcohol va al hígado y viene la enzima alcohol deshidrogenasa
y lo va a convertir en acetaldehído. Cuando se produce este acetaldehído dijimos que era una sustancia que todavía tenía efectos tóxicos, por lo tanto viene entonces la enzima aldehído deshidrogenasa y lo convierte en acetato. A este acetaldehído lo convierte en acetato. Este acetato ya por otras vías metabólicas finalmente se elimina como agua y como CO2. No obstante, las personas que consumen alcohol con mucha frecuencia pueden empezar a metabolizar el alcohol por otra vía, que esta vía es inducible. Esta vía es una vía microsomal, es decir, que implica procesos enzimáticos mediados por la citocromo P450 y este mecanismo es inducible. Yo no sé si recuerdan que en la clase de farmacocinética, cuando hablamos del metabolismo, dijimos que las enzimas de la citocromo podían ser inducidas o podían ser inhibidas y habíamos hablado como ejemplo que el consumo de alcohol crónico era un inductor del metabolismo de la citocromo. Aquí está la explicación. Entonces, si una persona consume alcohol con mucha frecuencia, va a inducir esas enzimas y estas enzimas van a empezar a metabolizar alcohol también. Entonces, cogemos la molécula de alcohol, las enzimas la oxidan y al oxidarlo, pues se va a producir acetaldehído más agua. Este acetaldehído entonces en los pacientes que consumen alcohol crónico pues es un metabolito que se produce en mayor medida porque no solo se va a producir por este sistema de la citocromo sino también por el mecanismo natural de la alcohol deshidrogenasa y esa acumulación de acetaldehído va a ser el responsable del daño hepático posterior que van a sufrir estos pacientes. Muy bien. Algo importante que quiero mencionarles es que tenemos medicamentos que pueden bloquear la acción enzimática ya sea del alcohol deshidrogenasa o del aldehído deshidrogenasa. Hablemos en primera instancia del disulfiram. El disulfiram hace más o menos unos 30, 40 años se utilizaba como medicamento en los pacientes que eran alcohólicos crónicos, con el objetivo de tratar de evitar que el paciente ingiriera alcohol, es decir, que produjera efectos desagradables ante la ingesta de alcohol y que de esa manera dejara de consumir alcohol. ¿Qué es lo que hace el disulfiram? El disulfiram lo que hace es bloquear la aldehído deshidrogenasa. Si yo bloqueo esta enzima, naturalmente la alcohol deshidrogenasa sigue trabajando, o sea que la persona consume alcohol, esta enzima alcohol deshidrogenasa lo convierte en acetaldehído, pero el acetaldehído no se va a poder convertir en acetato. Si no se convierte en acetato, se acumula el acetaldehído y esto va a producir unas manifestaciones físicas muy desagradables en la persona y esto es lo que llevaba a que el paciente que consumía disulfiram pues finalmente no quisiera seguir consumiendo alcohol. En este momento el disulfiram realmente no se utiliza para la desintoxicación de los pacientes porque la acumulación de acetaldehído podría llegar a ser peligrosa, pero hay fármacos como el metronidazol y algunas cefalosporinas que pueden producir bloqueo del aldehído deshidrogenasa. Entonces, en esos casos se prohíbe que durante esos tratamientos farmacológicos se consuma alcohol. El fomepizol, por su parte, es un medicamento que se puede utilizar no para la intoxicación por etanol, sino para la intoxicación por metanol, para evitar que el alcohol deshidrogenasa convierta el metanol en formaldehído y de esa manera que finalmente no se convierta en ácido fórmico. Eso lo vemos ahorita posteriormente. Otro aspecto importante que quiero mencionarles es que hay personas que genéticamente tienen menor actividad de la aldehído deshidrogenasa. Por lo tanto, esas personas que son metabolizadores lentos por culpa de expresión genética del aldehído deshidrogenasa, pues cuando consumen alcohol se les acumula el acetaldehído produciéndoles unos efectos fisiológicos similares a los que se producían en los pacientes que consumían disulfiram. Vamos entonces a ver cuáles son esos efectos. Bueno, el acetaldehído como molécula es un tóxico, es un mutagénico y es teratogénico. Impide la reparación del ADN al formar aductos con proteínas, es decir, que el acetaldehído se pega a otras moléculas sin dejar de ser acetaldehído y al hacer eso se produce una activación de proteínas o se une con proteínas produciendo daños. Esta es la explicación de por qué se produce el daño hepático en los pacientes que consumen alcohol continuamente.
Adicionalmente, el acetaldehído provoca la liberación de catecolaminas, de histamina y de bradiquininas, y estas catecolaminas, histamina y bradiquininas son las responsables del efecto disulfirán que mencionábamos ahora, de esa sensación displacentera que se producía en los pacientes y que tenía como objetivo que dejaran de consumir alcohol, y también es lo que se va a producir en las personas que son metabolizadoras lentas por culpa de la aldehído deshidrogenasa. ¿Qué es lo que va a producir esta acumulación de catecolaminas, histamina y bradiquininas? Pues va a producir vasodilatación periférica, eritema cutáneo, aceleración de la frecuencia cardíaca, hipotensión, mareo, náuseas, vómito e incluso broncoconstricción. Eso es lo que sienten entonces, por ejemplo, los pacientes asiáticos, que ellos genéticamente pueden tener la aldehído deshidrogenasa menos activa y que les hace pues como daño, que dicen que se emborrachan más fácil con el alcohol. No es que se emborrachen, realmente es que se les acumula el acetaldehído y se producen estas manifestaciones físicas que son muy desagradables. Muy bien, resulta que nosotros podemos llegar a tener en los servicios de urgencias pacientes intoxicados con etanol. Y cuando llegan pues hay que hacerles algún manejo terapéutico. Entonces quiero contarles que la dosis efectiva en el 50% de la población para producir los efectos farmacológicos buscados del etanol es cuando hay concentraciones de 150 miligramos en 100 mililitros de sangre. Pero cuando llegamos a concentraciones de 500 miligramos, pues la dosis es letal en el 50% de la población. Esto quiere decir que el índice terapéutico del alcohol es de 3 a 3,5, es decir, con superar 3 veces las dosis efectivas se llegan a dosis letales, es decir, que el alcohol es una sustancia de índice terapéutico estrecho. Precisamente como eliminamos el alcohol por orden cero, recuerden que habíamos mencionado eso, es que la prueba de alcoholemia fundamenta científicamente que usted sí o sí ha ingerido alcohol. Sabemos que cuando una persona exhala 2000 mililitros de aire, si ha ingerido alcohol y se detectan en ese aire exhalado etanol, es porque en sangre hay 1 mililitro de etanol por cada 2000 mililitros exhalados. Es decir, que si yo tengo X cantidad de alcohol en sangre, ciertos mililitros de alcohol en sangre, eso los voy a expresar sí o sí a nivel respiratorio. Y por eso es que uno puede saber que una persona estuvo consumiendo alcohol y uno dice, ay, ¿dónde estuviste que hueles a alcohol? Es por eso, porque nosotros exhalamos alcohol dependiendo de las concentraciones que tengamos en sangre aún de alcohol. En caso de intoxicación, entonces, ¿qué vamos a hacer con el paciente? Bueno, primero se podría hacer lavado gástrico, siempre y cuando la ingesta haya sido hace poco tiempo. Se hace canalización venosa para hidratar a esta persona y iniciar manejo electrolítico en caso tal de que sea necesario. Se le puede instalar entonces, generalmente, como puede haber riesgo de hipoglicemia, el líquido endovenoso que se prefiere es la dextrosa al 5%, y a esta dextrosa se le puede agregar 100 miligramos de tiamina. La ampolla de tiamina viene de 100 miligramos 1 mililitro, entonces una ampollita en 500 de dextrosa y con eso es suficiente. Se puede hacer también intubación endotraqueal cuando el paciente pues, ha ingerido demasiado alcohol y ya tiene depresión respiratoria. Muy bien, hablemos un poquito de la intoxicación por metanol. El metanol es un subproducto que queda de la destilación inadecuada del alcohol, de los fermentados que habíamos dicho ahora. Entonces, una bebida adulterada podría contener etanol y también metanol, y este metanol va a producir intoxicación grave en las personas que consuman esta bebida adulterada. No obstante, también pueden aparecer pacientes intoxicados con metanol cuando la inhalación sucede a nivel ocupacional. Muchos solventes químicos que se utilizan en la industria de las pinturas, por ejemplo, contienen grandes cantidades de metanol y las personas que trabajan allí pues podrían intoxicarse con estos solventes. La mortalidad es alta, ronda entre el 20 al 50%, y vamos a hablar por qué se pueden morir los pacientes. Resulta que cuando una persona ingiere metanol, ya sea por vía cutánea, por vía inhalada o por vía oral, este metanol pues obviamente va a pasar al sistema hepático para ser metabolizado por las mismas enzimas que metabolizan el etanol, la alcohol deshidrogenasa y la aldehído deshidrogenasa. Pero
la alcohol deshidrogenasa va a coger ese metanol y en vez de convertirlo en acetaldehído lo va a convertir en una sustancia llamada formaldehído. Básicamente el formol con que hacen que los cadáveres no se degraden tan rápidamente, esa sustancia se estaría produciendo dentro del organismo cuando se consume metanol. Este formol o formaldehído pues va a ser a su vez cambiado o biotransformado por la aldehído deshidrogenasa y el cambio químico que le va a producir es convertir ese formol en ácido fórmico. Para que tengan una idea, el ácido fórmico es el veneno que nos inyectan las hormigas cada vez que nos pican. Entonces imagínense la producción de esa sustancia dentro del organismo, lo que va a producir una acidosis y la muerte de la persona. Por lo tanto, la intoxicación con metanol es grave. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico de la persona? Pues va a haber dos momentos. Un periodo de latencia que va hasta las primeras 30 horas de ingestión de la sustancia. Aquí la persona realmente lo que siente es parecido a lo que se siente cuando se ingiere etanol. Ahí tenemos, por ejemplo, la sensación de embriaguez, somnolencia, vértigo, cefalea. Las personas a veces creen que es que todavía siguen borrachas o que tienen un guayabo que les está durando mucho. Pero después de esas 30 horas aparece entonces el periodo de estado de acidosis. Aquí ya se manifiestan entonces daños a nivel visual que pueden ser referidos como visión borrosa, fotofobia, fosfenos, escotomas, reducción de la agudeza visual. Por cierto que si aparece midriasis en la persona y esa midriasis no es reactiva a la luz, es mal pronóstico para pérdida de la vista. Luego aparece taquicardia, respiración superficial y rápida por la acidosis metabólica, coma y por último la muerte. ¿Qué haríamos entonces cuando nos llegue una persona con estas características a un servicio? En este caso urgencias. Pues el tratamiento va a ser manejo de la vía aérea y oxigenoterapia.